Buenas tardes. Feliz sábado a todos nuestros amigos, seguidores, el community del Livewalk. La verdad es que nos encontramos como todos los sábados, súper emocionados, entusiasmados, motivados por seguir haciendo esto. Un sábado de tertulia en una hora en el que compartimos con un invitado especial anécdotas, cuentos, historia acerca de Panamá. Y esta tarde tenemos a un invitado de lujo, a una invitada de lujo, la señora Berta Alicia Chen, que de seguro muchos ya conocerán acerca de su trayectoria como escritora, como profesora, como miembro de muchas asociaciones, y se ha dedicado en los últimos, yo creo que más de 10 años, señora Berta, ¿no? Por lo menos más de 10 años, en investigar, indagar, escarbar y sacar, digamos, esa preciosa, valiosa historia acerca de los chinos en Panamá. ¿Cómo, cuándo y por qué llegaron los chinos a Panamá? Y como yo le decía en estos días a unos estudiantes que me tocó darle una charla, pues una universidad me invitó a dar una charla y yo le digo, se sorprenderían cuánto de chino tenemos todos los panameños, porque hay cosas en nuestra vida cotidiana que la heredamos de los chinos y ni siquiera la sabemos, ¿ok? Pero de eso no les voy a hablar yo, sino que les va a hablar la señora Berta. Pero antes de darle la palabra a la señora Berta, como todos los sábados, voy a dar algunos anuncios súper importantes que yo estoy muy seguro que a todos les va a interesar. Denme un segundito aquí para presentarles entonces la información que tenemos para ustedes. Y bueno, básicamente siempre invitamos a toda nuestra audiencia a que apoye nuestra misión, o más bien, involúcrense en nuestra misión. ¿Y cómo lo pueden hacer? Bueno, siguiéndonos en nuestra cuenta de Instagram. ¿Pero por qué? Porque en nuestra cuenta de Instagram y en nuestro canal de YouTube hay contenido histórico acerca de Panamá, así como lo que nos va a contar la señora Berta el día de hoy. Además que este programa, esta sesión, esta tertulia que vamos a tener hoy, se va a publicar en el canal de YouTube de Livewalk unos días después. Ayúdenme nada más a mantener los micrófonos en silencio. Del otro lado de la pantalla está mi hermosa, queridísima y maravillosa esposa, para mantener un poquito que la conexión no se nos caiga. Otra manera de involucrarte en nuestra misión, o en la misión de rescatar la historia de Panamá, es compartir con todos. A partir de este momento en adelante, ustedes van a recibir todas las semanas todas las invitaciones a esta tertulia y a muchas actividades que hacemos en Livewalk. Si quieres ser staff voluntario del Livewalk y quieres hacer algo entretenido acerca de la historia de Panamá, tenemos desde creación de videos, investigación y hacer cuestiones bien interesantes de la historia, escríbenos en el WhatsApp. Y también te invitamos a que descargues nuestro aplicativo móvil, que ha sido, digamos, pues en los últimos 7 años, ya tenemos 7 años, digamos, una solución interesante, interactiva, entretenida para conectarte con la historia de Panamá. ¿Y qué es nuestro aplicativo móvil? Bueno, es básicamente una serie, un menú de relatos temáticos que funcionarían como un podcast, pero básicamente lo que hacemos es que te ayudamos a que cuando tú vayas, por ejemplo, al Casco, o al Volcán Barú, o a Santana, o a cualquiera de nuestros sitios en Panamá, pues puedas conocer la historia a través de relatos históricos y que tienen musicalización, tienen personajes, tienen una historia, tienen anécdotas, no sé qué. Así que es súper, súper interesante. No olvides también suscribirte a nuestro canal de YouTube para que te lleguen todas las notificaciones de todos los programas que subimos. Y tenemos también otros, digamos, como otros vlogs que subimos en el canal de YouTube. Y lo más importante de lo que nos va a hablar la señora Berta hoy es de uno de sus libros, que se llama ¿Cómo, cuándo y por qué llegaron los chinos a Panamá? Y el círculo de lectura. Tenemos 3 opciones. La tercera edición, que tiene un costo de inscripción de $30,
La segunda inscripción, la segunda edición que tiene un costo de inscripción de $25, y ella tiene un libro también que se llama Presencia China en la construcción del ferrocarril y del canal de Panamá, cuyo costo de inscripción es $23. ¿Qué incluye esto? El libro físico, la entrega a domicilio a la puerta de su casa, siempre y cuando esté en el área metropolitana. 5 sesiones que serían todos los lunes para conversar, intercambiar, criticar y, ¿cómo se dice? Digerir cada una de las páginas de ese libro, y al final un conversatorio directamente con la señora Berta y un certificado de participación. Más adelante voy a volver a repetir esta información para que estén anuentes. Y bueno, como ustedes saben, y los que nos acompañan prácticamente, que son repetidos, que vienen todos los sábados, saben que nosotros tenemos un juego de trivias, en los que prácticamente lo que hacemos es tratar como de adivinar por dónde va la historia, ¿no? Así que voy a pedirle a nuestra señora productora que nos lance la primera trivia para ir calentando motores, ¿no? Le va a aparecer esta pregunta en pantalla, ¿ok? Como esta, por ejemplo. Y este es un ejercicio de calentamiento nada más para que nos vayamos acostumbrando a la dinámica. Dice así la primera trivia: durante los siglos XVIII y XIX hubo intercambio comercial entre China y el Occidente. ¿Qué productos le compraba Occidente a China en este periodo? Aquí hay 3 opciones, tienen que elegir uno. ¿Ok? Y la segunda pregunta o la segunda trivia es: ¿qué productos le compraba? Perdón, no es Occidente a China, es al revés, es China a Occidente en la segunda pregunta. ¿Qué productos le compraba China a Occidente en este periodo? ¿Ok? Vamos a ver qué responde la gente, y luego brevemente un comentario acerca de las respuestas con la señora Berta, para que ella también se vaya. No diga, señora Berta, que ahora van a aparecer las respuestas en una gráfica mágicamente. Vamos a darle unos segunditos a la señora productora para ver qué fue lo que todos respondieron. A ver, a la primera pregunta, la señora Berta, fíjese, la gente respondió, el 37% dice que de Occidente a China se comercializaba el té, y al revés, de China a Occidente se comercializaba el té. Bueno, ahí fallé yo, pero a ver, señora Berta, explíquenos brevemente antes de darle el micrófono cómo era la cosa. Buenas tardes a todos. Antes que nada, pues muchas gracias por invitarme a este conversatorio. En cuanto a las preguntas, porque sé que tenemos el tiempo limitado, en el primer caso, en realidad hay 2 respuestas, porque es el té y la porcelana. Occidente le compraba a China té y porcelana. Sí, y en la segunda, pues está, ¿qué productos le compraba China a Occidente? Es así como debe ser la pregunta. Sí. Era el opio. El opio. O sea, China no era productor de opio, sino que le compraba a Occidente el opio. Fíjense ustedes. Bueno, entonces, sin más preámbulos, yo voy a presentar a la señora Berta para que ustedes conozcan quién es nuestra invitada especial, para los que no la conocen tanto. Y ella es autora, editora, traductora, empresaria, investigadora y compiladora. Obtuvo su maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Oklahoma y su licenciatura en Administración de Negocios en la Universidad de Panamá. Su empresa, Management Development Corporation, presta servicios de consultoría, traducción y publicación de libros. Es miembro entre muchas asociaciones de la Academia Panameña de Literatura, no son las únicas, pero voy a mencionar algunas, de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, y las Damas Kiwanis. Ha sido distinguida como ciudadana notable por la Comisión Nacional Pro Valores Cívicos y Morales, como mujer destacada por Achimpa y como socia destacada por Aprochipa, que muchos
miembros de Aprochipa deben estar por aquí. Ha dictado conferencias sobre el tema de la presencia china en Panamá en universidades, centros educativos y organizaciones. Es autora de varios libros, entre ellos Relaciones entre Panamá y China, siglos XIX, XX y XXI, Panamá y China, una relación de 3 siglos, cómo, cuándo y por qué llegaron los chinos a Panamá, presencia china en la construcción del ferrocarril de Panamá entre 1852 y 1914, y proverbios chinos y rompecabezas chinos Tangram. Otros temas publicados incluyen diccionarios bilingües especializados español-inglés, libros infantiles, recopilaciones de proverbios y de frases célebres sobre el Canal de Panamá. Oigan eso, es descendiente de 4ª generación en Panamá. Su bisabuelo Chen Kun-shong llegó a Panamá desde el pueblo de Taipang-tou, Songjiang, no sé si se pronuncia así, China, en 1885. Su abuelo Chen Chi-fat llegó a Panamá en 1895 y su padre, Jorge Chen Wong, y sus 13 tíos y tías nacieron en Panamá. Bertalicia Chen reside en Panamá con su esposo Roberto Hilton. Así que, sin más que agregar, señora Berta, pues... fíjense, una preguntita nada más de curiosidad para ver. Señora Berta, mire lo que le preguntamos a la audiencia. ¿Cuánto consideras que conoces acerca del tema que se va a tratar el día de hoy? ¿Mucho o poco? A ver, con toda honestidad, para que la señora Berta se motive y veamos a qué público nos enfrentamos, a señora Berta. Digo, por la audiencia, la verdad es que esto, muy buena audiencia, muy buena audiencia. Vamos a ver, señora productora, ¿qué considera la gente? ¿Mucho o poco? El 90% considera que poco. Qué bueno. Hoy nos vamos a llenar de historia, así que le cedo la palabra a la señora Berta Alicia Chen. Voy a presentar de una vez su presentación. Y listo, señora Berta. Buenas tardes nuevamente a todos. Me place estar aquí con ustedes para compartirles algunas de mis investigaciones, algunas respuestas a inquietudes que he tenido, y estoy segura que ustedes también me van a presentar muchas más inquietudes. Muchos de mis libros han sido producto precisamente de tratar de contestar las preguntas que todo niño o niña se comienza a hacer cuando está pequeño, de cómo, cuándo y por qué de las múltiples cosas. Entonces, en este caso, pues este fue el título de este libro, que ya he publicado 3 ediciones. Todos conocemos, o por lo menos la gran mayoría de las personas, cuando se les pregunta cuándo llegaron los chinos, muchos no saben contestar y unos dicen, que para el ferrocarril, que para el canal. Sin embargo, para poder realmente empezar a contar la historia, uno tendría que irse a 2 y 3 siglos atrás, pero eso no lo vamos a hacer en este momento. Lo que sí, vamos a comenzar quizás 2 siglos antes, cuando, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, y que fue parte de la pregunta que se hizo, cuáles eran los productos que China compraba a Occidente y los productos que el Occidente le compraba a China. Todo esto, ¿cómo se generó? La China comenzó a ser conocida en el mundo occidental. En este momento, pues nos vamos a referir al mundo occidental de hace 2, 3 y 4 siglos atrás, que básicamente era Europa. Comenzó a ser conocida más cuando los portugueses llegaron a Cantón en busca de todos estos productos que desde el tiempo de Marco Polo se conocía que eran importantes para aquellas personas que tenían medios como la seda, la porcelana, el té. Entonces, en busca, pues, de una ruta, todos sabemos que Cristóbal Colón llegó a América
más bien por accidente, porque él lo que estaba buscando era una ruta para poder llegar a China, porque los otros medios eran mucho más peligrosos. Entonces, después llegaron los británicos. Los británicos colonizaron India y ellos empezaron a sembrar opio en la India para utilizarlo como un producto de intercambio. ¿Por qué? Porque como el occidente le compraba la seda, la porcelana y el té, y China no estaba comprando productos de occidente, entonces se dieron cuenta que sí, ellos podían sembrar opio en la India y introducirlo a China. Este producto, el opio, que es una droga, iba a ser adictivo a los chinos, y el dinero que tenían los chinos por efectos de haber vendido todos estos productos iba nuevamente a regresar a las arcas. Así fue como comenzó el opio. Esto más adelante vamos a ver cómo esto ha afectado ya en nuestra historia. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver dos guerras de opio que se suscitaron porque la China se resistía a que los británicos y otros países, incluso los Estados Unidos, introdujeran el opio. Entonces, lastimosamente China perdió ambas guerras de opio. Ellas se dieron antes de la llegada de los chinos a Panamá. Como vamos a ver más adelante, los chinos llegaron en 1852. La primera guerra fue en 1839 a 1942 y la segunda 1856 a 1860. En ambas guerras China perdió y tuvo que hacer muchas concesiones. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo este negocio del opio se iba incrementando. De ser un comprador de pocos cofres, que era como se vendían, China llegó en 1880 a ser un importador de 6.500 cofres. Y posteriormente, ya entrado el siglo XX, ya era un productor. Entonces, ¿qué sucedió al mismo tiempo que se estaba dando el tráfico del opio? Se estaba dando el tráfico de los culíes. Alto, alto ahí, señora Berta. Vamos a pasar a la próxima trivia, señora productora. Vamos a ver, aquí hay algo interesante, ¿no? La palabra culí viene del chino ku y li. Así le llamaban a los trabajadores de India, China, Japón, Corea y África. Es decir, que no era un término, aunque era chino, no solamente se referían a los chinos, ¿ok? ¿Cuántos años crees que duró oficialmente el tráfico de culís? ¿10, 27 o 50 años? Vamos a ver qué dice la gente. A ver si alguno la pega. Vamos a darle 5 o 10 segunditos ahí a la gente para ir, que el tema está buenísimo. Vamos a ver qué dice la gente. Un par de segunditos, vamos a darle tiempo. ¿Cuántos años crees que? 50 años, dice el 62% de los que respondieron, señora Berta. A ver, ¿cuál fue la realidad? La realidad la vamos a ver en la próxima gráfica. Así que si la pasas, ok. Si vemos los años que están allí, 1847 a 1874. Eso es una cifra oficial. Y eso se dio, ¿por qué? Porque los culíes eran los nuevos esclavos. Durante el siglo XVII y el siglo XVIII se comenzó unas acciones de parte de los británicos y los estadounidenses para sacar del poder a España y Portugal, y comenzaron a propiciar la abolición de la esclavitud de los negros. Entonces, los países incluso se llevaron a cabo muchas guerras, hasta sabemos que en Estados Unidos hubo una guerra civil por efecto de la abolición de la esclavitud.
cuando ya no hay esclavos negros que vayan a las haciendas a trabajar, a las minas, a los ferrocarriles, se crea una gran demanda, porque los negros liberados no querían regresar a trabajar con sus antiguos amos. Mientras tanto, como ya vimos que en China había mucha pobreza, habían muchos problemas naturales, inundaciones, sequías, y también estaba el problema de la adicción al opio. Entonces, los británicos lo que hicieron fue que primero introdujeron a los culíes de la India y los trajeron a trabajar a sus haciendas, pero después se dieron cuenta que la mano de obra china era mucho más barata y mucho más abundante, y se convirtieron entonces en los nuevos esclavos que vinieron a reemplazar a los esclavos negros, pero se les llamaba culíes porque no eran totalmente esclavos, pero tenían condiciones peores a los esclavos, porque los esclavos negros eran propiedad de su amo. Si el esclavo negro se enfermaba, el amo tenía todavía que sostenerlo, pero si el chino se enfermaba, sencillamente lo abandonaba. También era mucho más barato un culí chino que un esclavo negro. Entonces, así es que como en esos momentos en Panamá se da la necesidad de construir el ferrocarril, y entre las diversas manos de obra que se contrataron, llegaron los chinos a Panamá. Entonces, los chinos abandonaron sus tierras, como veremos en la próxima gráfica. Ok, usted mencionó algo súper interesante. Fíjense, presten la atención a la señora Berta. Ella dijo que los culíes chinos eran más baratos que los negros, ¿cierto? Sí, cierto. Ok, vamos con la señora productora. Siguiente trivia. Siguiente trivia. Dice, un poco antes del inicio de la construcción del ferrocarril, un culí chino costaba 125 pesos. ¿Cuántos crees que costaba el culí chino entre el año 1851 y 1855? ¿Habrá inflación? ¿Los negros le hicieron la competencia? ¿Sí o no? Vamos a ver qué piensa la gente y rapidito, señora Berta, usted, con base a las respuestas, usted nos dice, ¿no? ¿Cuánto costaba el culí chino entre 1851 y 1855? Vamos a darle un par de segunditos. Preguntas interesantes, ¿ah? Trivias que todos los que estamos aquí deberíamos manejar. Son curiosas, son importantes. Vamos a ver qué dice la gente para ver si la pega o no. Señora Berta, dice el 37%, o sea, a ver, tuvo casi empatado, señora Berta, que costaban 150 pesos. A ver, ¿cuál es la realidad? La respuesta es 150. Así es. El esclavo negro costaba 410 dólares. Pesos, perdón. 410 pesos. O sea, valía un culí chino prácticamente valía un tercio de lo que costaba un esclavo negro. Interesante. ¿Qué tenemos en esta diapositiva, señora? En esta diapositiva tenemos durante el tráfico de los culíes, miles, cientos de miles de chinos salieron no solamente a América, salieron a Estados Unidos, salieron a Australia, salieron a muchos otros países del Asia como culíes. Se calcula que aproximadamente 1 millón de chinos tuvieron que dejar su país por necesidad. Normalmente el chino no emigraba porque en realidad lo tenía prohibido por una ley de muchos años hacia atrás, pero la necesidad de poder alimentar a su familia, fueron también víctimas de engaños, y se embarcaron pensando que al cabo de 8 años, que era lo que normalmente duraba un contrato para venir a trabajar, iban a regresar. Además, hubo otra situación muy interesante, y es que para este tiempo de 1848 se da en California el descubrimiento de oro.
Entonces a muchos chinos los engañaron y les dijeron que ellos iban a ir a California a buscar oro y iban a regresar ricos. Los que vinieron a Panamá para trabajar en el ferrocarril pensaron que venían a ir a California. Del grupo que llegó, de los 4 grupos que llegaron, que vamos a ver, algunos cogieron rumbo, 30, y se fueron a California. Así que para ese tiempo, a las naves en las que ellos venían, que son los Clippers, se llamaban, porque eran barcos que habían sido diseñados para el comercio rápido entre digamos, Nueva York y China, que bordeaban, pues, para ir a la China a buscar la mercancía. Eso fue mucho más lucrativo, comenzar a traer chinos. Y a Panamá llegaron 4 barcos con chinos para trabajar en el ferrocarril. El primero en 1852, el segundo en 1853, el tercero en 1854, que es el que más conocemos porque hay más información. Y un cuarto barco español, una fragata llamada Bella Vasconcelada. La compañía del ferrocarril de Panamá había contratado aproximadamente 2,000 chinos para completar el ferrocarril de Panamá. Sin embargo, se dio un incidente que lo vamos a ver, pues, y algunos, pues, lo conocemos, en 1854, que es el suicidio de muchos chinos desesperados por las difíciles condiciones que se presentaban en Panamá y porque se les había quitado el opio, que era lo que los ayudaba a soportar todo el trabajo, el maltrato, ¿no? Entonces, casi alrededor de como de 500 chinos. Ese es un capítulo triste en la historia de nuestro país, el suicidio de estos chinos en Matachín. Y a raíz de eso, pues ya no se terminó de traer a los otros chinos, y alrededor de unos 1,600 chinos fueron los que vinieron en estos 4 años. Por eso es que nosotros es decir, el gobierno de Panamá, a raíz de propuestas que la comunidad le hizo, aceptó que el 30 de marzo, que fue el día en que llegó el Sea-Wish en 1854, fuera reconocido como el Día de la Etnia China. Y entonces, hoy en día celebramos, pues, ese día en homenaje a los primeros chinos que llegaron. Los barcos donde ellos venían, ¿no? Eran conocidos como infiernos flotantes, porque esos eran los barcos negreros, es decir, los que habían traído anteriormente los esclavos de África al continente americano. Y que esa es la parte de cómo llegaron ellos la primera vez a trabajar en el ferrocarril. Entonces, 30 años después, más o menos, se da la segunda ola. O sea, los chinos se han identificado que han venido por diversas olas. Entonces, la segunda ola se dio casi 30 años después con la construcción del canal, cuando Ferdinand de Lesseps, después de haber tenido éxito unos años antes con la construcción del canal de Suez en Egipto, pensó que él podía tener éxito construyendo el canal de Panamá, que eso era mucho más fácil que las arenas, pues, del desierto. Y lo que nunca pensó, pues, que se iba a encontrar con una serie de contratiempos, sobre todo, por ejemplo, de las enfermedades que afectaron a prácticamente 20,000 trabajadores que fallecieron en este periodo de 20 años que duró la construcción del canal por parte de 2 compañías francesas. ¿Puedo lanzar la otra trivia aquí, señora? Ok, vamos con la señora productora, pues, para ver qué dice la gente. Como dice la señora Berta, hubo la segunda ola de inmigración china a Panamá durante la construcción del canal.
¿Cuántos chinos crees que llegaron durante ese periodo? ¿Fueron de 2.000 a 4.000, de 5.000 a 8.000, de 10.000 a 15.000 chinos? ¿Ok? Súper interesante, súper interesante. La verdad es que estas mega obras no solamente pusieron la mirada del mundo en Panamá, sino que atrajo muchos inmigrantes que ahora forman parte de nuestra cultura. Claro, en condiciones, como usted bien lo dice, bien precarias, pero ahora vamos a ver cuál es el legado. Señora Berta, el 48% dijo que de 2.000 a 4.000. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es de 10.000 a 15.000. ¡Wow! No todos llegaron directamente de China. Muchos llegaron de otros países donde se les acababa de terminar su contrato. Recordemos que el tráfico de los culíes oficialmente se terminó en 1874. La construcción del canal por los franceses comenzó en 1880. 81 fue cuando comenzaron las obras. O sea, ellos terminaron su contrato. ¿Y por qué se terminó el tráfico de culíes? Porque tal era el maltrato a los chinos que forzaron a Perú a firmar con China un tratado de amistad, mediante el cual ya los chinos no podían ser forzados a trabajar bajo el sistema de los culíes. Entonces eso le dio la oportunidad a muchos chinos que habían estado en Perú, en Cuba, en Guyana, y que pudieron terminar su contrato, porque oficialmente pues ya no debía existir más ese tipo de contratación. Entonces ellos vinieron a Panamá a aprovechar también, vinieron de China también, incluso hay una parte interesante en una de mis investigaciones, que era una misión secreta que tenía un suizo, un ingeniero suizo llamado Henry Etienne. Esto no estaba en los libros de la historia hasta hace un par de años, cuando los descendientes de Henry Etienne publicaron las cartas que Henry Etienne les envió a su familia, donde él narraba que él había sido contratado por una contratista de la compañía del canal de los franceses para traer a Panamá 20.000 chinos. Esos fueron parte de los chinos que llegaron y vinieron a muchos de ellos de las áreas que hoy conocemos como Vietnam, o sea que anteriormente era Indochina, porque eso era un protectorado francés. Y como ya era prohibido traer a los chinos directamente bajo el tráfico de los culíes, entonces con la anuencia de las autoridades francesas en esas áreas más abajo de China, entonces trajeron chinos, incluso algunos secuestrados. Ok, vamos a seguir Seguimos, señora Berta, la siguiente. Seguimos, la siguiente. Vamos a ver qué nos tienen preparado. El incidente de Matachín. Sí, ese ya creo que les conversé un poquito. Los conversamos. Ajá. Ok, Esto aquí en esta también. parte nuevamente del canal, yo quería hacer, mencionar algo interesante. Y es que aquí es cuando se comienza a revelar la cualidad mercantilista o comercial de los chinos, porque ellos habían sido contratados para cavar, por decir así, lo que está, el canal. Sin embargo, a los pocos meses ellos vieron las oportunidades que se presentaba, todo este auge que durante los primeros años de la construcción del canal por los franceses aquí como se dice, llovió dinero, ¿no? O sea, fueron muchas fortunas se hicieron porque había mucho movimiento de dinero, tanto así que una de las causas por las cuales la Compañía Universal del Canal Interoceánico fracasó fue por el despilfarro que hubo en la administración de los recursos. Entonces, ¿qué hicieron los chinos? Ellos fueron contratados para cavar,
pero se dieron cuenta que había oportunidades comerciales y comenzaron a abrir tiendas a todo lo largo de la línea. La línea es lo que se conoce donde estaba el ferrocarril, porque el canal estaba siendo construido paralelo, es decir, para unir las ciudades terminales de Panamá y Colón. Entonces, a lo largo de esa línea del ferrocarril se fueron creando pueblos, ¿no? Primero para el ferrocarril y después para el canal. Y ahí es donde comienzan los chinos a tener sus negocios para surtir a los trabajadores y a los habitantes de esas áreas. Pero todavía no estamos hablando de que todavía los gringos no habían tomado No, estamos hablando del periodo francés. Ah, ok, perfecto, perfecto. Sí, para aclarar, por si alguien se perdió como yo. Pero sí, muy interesante. No, muy interesante, es cierto, es cierto. Y al mismo Fracasaron tiempo, los franceses y los chinos con su emprendedurismo comenzaron a montar tienditas a lo largo de la línea del ferrocarril. sí, eso por un lado. Y por otro lado, en la ciudad de Panamá también, yo creo que aquí todos, en alguna forma u otra, han ido al barrio chino. Que si hoy en día vamos, realmente no podemos creer que eso era el barrio chino. Porque ya casi no hay chinos, ya no hay negocios chinos. Pero en la época de finales del siglo XIX, había entre los comerciantes de la línea y los de la ciudad de Panamá y algunos que estaban dispersos en Bocas del Toro, casi ya para finales del siglo XIX, había más de 600 negocios de los chinos. Y muchos de ellos ubicados en el barrio chino. Por eso es el nombre que se le dio a ese barrio oficialmente en 1994. Se reconoció. Ahí hay toda una historia de cómo esos primeros inmigrantes fueron adaptándose, integrándose a la comunidad. Entonces, en la siguiente vemos otra situación que se da en 1882, cuando Estados Unidos excluye a los chinos y no les permite su entrada. Muchos de ellos no pudieron regresar a Estados Unidos y lo que hicieron, vinieron a Panamá y a eso se les conoce como los californianos. Ellos abrieron otro tipo de negocios como la cedería, o sea, ya los chinos van escalando en el nivel de actividad comercial. O sea, claro que han comenzado con la tiendita y todavía la tienen, y la tienda que hay en todos los barrios es podríamos llamarle una entidad muy importante, una institución importante, porque le permite a las personas adquirir productos de primera necesidad. No importa la hora que sea, ni el lugar, ni los peligros. Vemos que hay alguien pues dispuesto a ofrecerle los productos básicos. Pero entonces ya los chinos, los californianos, que habían estado en Estados Unidos, comenzaron a abrir otro tipo de negocios. Estas monedas que aparecen acá fueron acuñadas por negocios chinos, es decir, que se convirtieron en una forma de circulante, como para dar cambio. No sé si todos recuerdan que a veces hemos estado aquí en Panamá en muchos años atrás, de que no había monedas de 1 centavo. Y la gente, cuando uno iba a la tienda, pues o no se lo cobraban o realmente le redondeaban cuando hay escasez de ciertas monedas. Bueno, los chinos en esa época, estamos hablando del siglo XIX, muchos negocios chinos y no chinos emitían sus propias moneditas para pagar sus servicios. O sea, la gente podía comprar en esa misma tienda con esas monedas que les daban. Y estas, pues como ven, tienen los nombres de los establecimientos. ¡Wow! Entonces, eso pues, la exclusión de los chinos también es decir, llegó a Panamá. Y aquí comenzaron también protestas, acciones de hostilidad, resentimiento, porque tenemos que acordarnos que las compañías del Canal de Panamá quebraron. Eso significa
pues que mucha gente quedó desempleada. Entonces, los chinos fueron competencia para los pocos empleos que se pudieran dar. Entonces, y se culpaba a los chinos de que por ellos eran los responsables de la situación económica que se estaba dando en el país, ¿no? Y comienzan a haber manifestaciones y se solicita que no se permita la inmigración. Pero en esos momentos estábamos bajo el gobierno de Colombia. Y el gobierno de Colombia, pues, realmente manifestó que no, que los chinos podían seguir entrando, que no veía razón para hacer una ley que prohibiera su entrada, ¿no? Y ya comenzamos a ver la maquinaria, pues el abandono de los franceses que se están yendo y están buscando cómo encontrar un comprador. Ahora ya pasamos a la época republicana. Pues algunos libros de historia reconocen que la única víctima de nuestra separación fue un chino, el ciudadano de Wong Kong Yi. A él se le ha puesto una placa en el barrio chino para recordarnos, pues, de que la única sangre vertida en ese momento, pues, era un chino. Hay unas versiones que hablan de que hay otros, que eran dos. Pero bueno, lastimosamente no tenemos mucha documentación que compruebe algunos hechos. Así que por el momento se reconoce a él, que se sabe que es de su nombre. Entonces, Panamá se separa de España en noviembre de 1903, pero ya para marzo de 1904 se promulga una ley donde ya se prohíbe la inmigración de los chinos, turcos y sirios al territorio de la República de Panamá. Y eso que China fue el tercer país que reconoció a Panamá después de su separación. Wow. Entonces, ya comienzan los chinos que, pues, la comunidad china creía, pues, que iba a tener más oportunidad bajo un nuevo gobierno. Sin embargo, ese nuevo gobierno republicano, porque estaba muy interesado en solidificar su nacionalidad de los que habían sido colombianos antes. Entonces, lo que hace es que no quiere darle lugar a los inmigrantes que estaban allí, ¿no? Aunque la Constitución, pues, de 1904 realmente no les quitó la nacionalidad. Es decir, los que nacieron en la nueva república, los hijos de chinos que nacieron en la nueva república, sí disfrutaron de la nacionalidad panameña hasta 1928. Ya en 1928 se les retira a los hijos de chinos que habían nacido en Panamá la nacionalidad panameña y no se les restituye sino hasta la nueva Constitución de 1946. Wow. Prácticamente 18 años, o sea, una generación de hijos de chinos no pudieron disfrutar. Entonces, regresando atrás, pues, a la razón por la cual Panamá se separa de Colombia, es por los que ya conocemos todos, ¿no? Que Colombia, pues, se había negado a firmar el tratado para la construcción del canal con los Estados Unidos. Entonces, ya una vez Panamá firma el tratado con Estados Unidos, se comienza la construcción por parte de los Estados Unidos y se empiezan a tratar de reclutar a chinos. Esa parte de eso no lo vamos a ver en los libros de historia escritos por los Estados Unidos en esa época, porque sucede lo que sucede en cualquier contienda donde la persona que gana es la que se lleva todos los triunfos y la persona que pierde pues queda prácticamente al olvido. Por eso es que la historia de los chinos en la construcción del canal realmente es muy difícil de documentar. Porque asimismo, como cuando se le preguntan en Estados Unidos quién construyó el canal, ellos dicen que ellos lo construyeron. No quieren reconocer que una parte del trabajo fue hecho por los franceses. Claro. Ellos trataron de traer
los Estados Unidos trató de traer a los chinos a Panamá, pero las mismas leyes de Estados Unidos, las leyes de Panamá, los sindicatos, inclusive los mismos comerciantes chinos en Panamá se oponían a que vinieran otros chinos. ¿Por qué? Porque ellos mismos habían hecho lo mismo. Ellos habían venido con el canal francés y habían abandonado el pico y la pala por una tienda. Entonces ellos temían que si venían más chinos durante la época del canal de los Estados Unidos, iba a ser competencia. Así que finalmente el emperador de China dijo, no, los chinos no van para Panamá, y fue cuando el canal tuvo que contratar a los antillanos, negros antillanos. Entonces, a todo esto, al final de la construcción, cuando ya se tiene que desmantelar los pueblos, muchos de ellos que se habían sido creados provisionalmente para la construcción, lo único que quedan de actividad privada, si queremos decir, son los huertos en el área porque allá habían tiendas, cantinas, almacenes. Digo, había toda una gran población en esos 25 pueblos, pero todo eso se desmantela. Señora productora, vamos a lanzar la trivia. Yo creo que, bueno, vamos a ver si la gente prestó atención. Ya sabemos que los chinos son muy trabajadores y comerciantes. O sea, eso está en el ADN de la comunidad china. Y después que ya como dice la señora Berta, terminó la construcción del canal, lo abrieron, ¿qué negocios tenían los chinos en la zona? O sea, en esa franja canalera. ¿Habían montado cantinas, habían montado lavanderías o habían montado huertos? Vamos a ver si la gente prestó atención. Se nos pasó lanzarla antes, señora Berta, pendiente ahí. Y mientras ellos están, la audiencia está contestando, tenemos que ir rapidito, señora Berta, que se nos acaba el tiempo. Bueno, vamos a ver, señora productora, ¿qué dice la gente? ¿Prestó atención o no prestó atención? Prestaron atención, 78% exactamente. Dice que respondieron que los chinos hicieron huertos, exactamente, eran muy buenos con la tierra. Seguimos con la siguiente. Esto es un cuadro donde nos muestra de las 653 negocios que en 1908 había en la ciudad de Panamá, de los cuales los chinos eran propietarios del 36% de los dueños chinos, de los negocios. Entonces, podemos pasar a la siguiente para que nos alcance el tiempo. Ya les hablé de que el nuevo gobierno pues había tomado bastantes acciones en contra de los chinos, exigiéndoles que tuvieran documentación, impidiéndoles la entrada y las actividades y obligándolos pues a que se registraran. Entonces, un caso muy interesante que se da en esta época, en 1913, es que tantas eran las acciones negativas del gobierno contra los chinos que por una semana los chinos cerraron las tiendas. Tenemos que recordar que en aquella época, 1913, la gente no tenía un refrigerador donde podía tener un inventario de una semana. Ellos estaban acostumbrados a ir todos los días a la tienda a comprar el diario, es decir, lo que necesitaban para su desayuno, su almuerzo, su cena. Y de pronto el 18 de noviembre de 1913 se encuentran con que las 600 tiendas chinas están cerradas. Wow. No abrieron. Muchos interpretaron que eso había sido un triunfo del gobierno, pero cuando los productos comenzaron a escasear y lo que podían suministrarlo a explotar, es decir, a venderlos a precios más grandes, entonces el gobierno se dio cuenta que realmente tenía que suavizar un poco las medidas. Claro. Así que nosotros hemos tenido en años recientes aquí en Panamá acciones bastante similares, pero por razones de seguridad.
donde algunos negocios chinos han cerrado por un par de horas en protesta Sí. por la falta de seguridad. Pero el primer incidente de una acción fue en 1913. Luego tenemos algunos aspectos acá que tienen que ver con cómo los chinos se fueron integrando para aprender español. Muy famoso es el intérprete Antonio Susto, él originalmente era del Perú. Él ayudó a los chinos a aprender español y a los panameños a aprender chino. Y posteriormente, en la siguiente, vemos la primera escuela para niños chinos que se estableció en el barrio chino, que después se convirtió en la Escuela República de China. Y una vez se abrió el Centro Cultural Chino y se estableció la escuela Sun Yat-sen, que ahora todos la conocemos, pues ese ha sido pues Evolución. la evolución de cómo los chinos a través de la educación se han ido desarrollando. Entonces, tenemos el aspecto del barrio chino, como ya se los había comentado, que en 1994, después de muchos años, se reconoce oficialmente. ¿Por qué se hizo este reconocimiento? Porque se quería revivir toda esa historia, todas esas vivencias. En muchos otros países, los barrios chinos se han convertido en un atractivo turístico y ha habido varios intentos de hacerlo. Sin embargo, en nuestro caso tenemos que reconocer que es un poco difícil. ¿Por qué? Porque ya muy pocos chinos viven en esa área. Ya el nuevo barrio chino es el área del Dorado. Si pasamos por acá podemos ver las tiendas, los almacenes, los bancos, todos letreros chinos, ¿no? Y la misma comunidad china. Entonces, ¿qué es lo que ha caracterizado a la comunidad china desde inicios? Las largas horas de trabajo, la vida familiar, el poder compartir, dedicarse a los negocios y a los estudios. Los chinos se pueden pasar todo el año trabajando, pero claro, lo vamos a ver más adelante cuando veamos la otra gráfica, son los que yo creo que más celebran el Año Nuevo chino. O sea, no es que no se saben relajar. Trivia, señora Berta, trivia. Vamos a ver la próxima trivia. Dice, no todo es trabajar, como dice la señora Berta, aunque los chinos son muy trabajadores y son reconocidos popularmente por eso. Pero ellos también celebran, tienen fiesta, y una de las más vistosas en el año, y que de hecho creo que muchos panameños también la celebramos y la esperamos, por el lujo, los dragones, los fuegos artificiales, que de hecho los fuegos artificiales es un invento chino. ¿Cuántos días crees que dura la celebración del Año Nuevo chino? A ver, para ver si le ganan bueno, al otro estilo de Año Nuevo, ¿no? ¿Un día, 5 días o 15 días? ¿Qué dice la gente? Yo aquí voy a hacer Tim Marín. Dice la gente, 5 días, señora Berta. No, 15 días. 15 días, Cada día es imagínense. simbólico. Claro que es difícil verlo, pero sí lo que realmente cumplen con las tradiciones son 15 días. El último día es el Festival de las Linternas. Entonces, yo lo resumiría de esta manera. Si el panameño es fiestero gracias a los chinos. ¿Ah? Bueno, sí, ahí estamos entonces, celebramos las dos fiestas. Todas las Así fiestas, es, los carnavales exactamente, también. exactamente. Sigamos, señora Berta, que se nos acaba el tiempo. Se nos acaba rápido. Bueno, hay otro aspecto interesante en el año 1941, cuando el presidente Arnulfo Arias Madrid lo que hace es tomar muchos de los decretos y reglamentaciones que ya habían existido de años anteriores y los incluye en la Constitución de 1941, o sea, le da un peso constitucional. Eso lo que trae como consecuencia es que haya una mayor cantidad de abusos contra los chinos. Por eso en esa época muchos se casaron con panameñas para poder proteger los negocios de sus familias o tuvieron que cambiar de nombre. No fue sino hasta 1946 cuando después que el presidente Arnulfo Arias es derrocado, que bajo la nueva constitución ya los chinos o los panameños
también descendientes de chinos, comienzan a gozar de más derechos como los Derechos, panameños, sí. correcto. Otro aspecto que también, aparte del derrocamiento, fue que ya para 1945 había finalizado la Segunda Guerra Mundial y la República de China era aliada de los Estados Unidos. Entonces, al ganar los aliados, pues China no tiene esa visión tan negativa. Inclusive no fue hasta esa época que en Estados Unidos se elimina la ley que en 1882 se había aprobado de que no permitían la entrada de inmigración china en los Estados Unidos. Vamos a lanzar la próxima trivia entonces, con esta diapositiva. ¿Ah? Se me abrió el apetito. Dice, sin duda la gastronomía china es una de las más ricas y que puedes disfrutar en Panamá. De hecho, para el Día de la Madre, para el Día del Padre, creo que son muy, muy típicos los desayunos chinos en un restaurante muy famoso. ¿Cuál, hablando de tradiciones y costumbres, ¿no? ¿Cuál consideras que es el plato que no debe faltar en una celebración de cumpleaños chinos? Así que si ustedes quieren hacerle próximamente, dentro de 1 o 2 semanas, hay alguien que le cumple año en su casa, bueno, estamos en cuarentena, ¿no? Vamos a ver, ¿cuál es el plato? ¿Arroz, pato o tallarines? Arroz, pato o tallarines. Vamos rapidito. Dice la gente, pato, señora Berta, 48%. Los tallarines. Los Ustedes ven el tallarines. tamaño de un tallarín, eso es larga vida. Entonces, si van a una fiesta, el plato que no debe faltar son los tallarines, porque eso le indica que se le desea larga vida al homenajeado. Sin embargo, el arroz, todos sabemos que los panameños comemos tanto arroz. ¿Por qué? Porque los chinos nos enseñaron a comer arroz. Pero el arroz también tiene una cualidad, aunque es un plato que casi no puede faltar en el menú. Realmente en un banquete se sirve de último, porque es considerado común y corriente para un evento importante. Entonces, y aquí vemos la participación de la comunidad china en los carnavales. Y bueno, fíjense que en ambos sentidos, tanto los chinos han adoptado también otras expresiones culturales de los panameños y viceversa, ¿no? sí, siempre eran esperadas las carrozas chinas para los carnavales y las comparsas, por el lujo, los dragones que echaban humo, ¿no? Entonces, ¿No? Y el Festival de Cometas, que creo que esto es uno de los eventos icónicos de Aprochipa, me parece. sí, La parte religiosa y sí. sin duda lo que más nos gusta a nosotros, la gastronomía. Ok, pero la parte política, que últimamente también está muy en boga, vamos a lanzar la última trivia para ver qué... Dice, finalmente los chinos panameños se metieron tanto en el país desde 1850 hasta ahora que llegaron a la política y llegamos a tener el primer diputado. ¿En qué año ustedes creen que tuvimos nuestro primer diputado? ¿1920, 1932 o 1960? 5 segunditos ahí para la gente responder, que estamos a punto de terminar esta sesión del sábado. Sabemos que tenemos mucha información, pero quiero dejarle una buena noticia. Tenemos un círculo de lectura. Señora Berta, la gente, el 81% dijo que en 1960. No. 1932. El 1932. diputado Otón, por la provincia del Darién, Wow. fue diputado durante varios periodos, desde 1932 a 1960. Él abogó por muchas leyes y por evitar que incluso en 1915, para ver, sí, en 1932 él fue diputado, no, en 1932, posteriormente a eso hubo leyes también que querían impedir que los chinos vinieran y él evitó eso
Wow. Bueno, algunos refranes, algunas expresiones que nos deja la señora Berta aquí, que forman parte también ¿sabes? Del lenguaje popular. Estos son los libros, que de hecho yo los tengo aquí, se los voy a mostrar ahora. Precisamente esto, chicos, miren, vamos a darle un gran aplauso. Yo sé que tienen los micrófonos apagados, pero enciendan sus cámaras y darle un gran aplauso a la señora Berta. Yo sigo con buenas noticias. Excelente. Muy bien. Excelente, dice la gente. Miren. Fabulosa. Hay que continuarla. Hay que continuarla. Pero fíjense, gente, miren. Felicidades, Bertalicia, muy bien. Muchas gracias, señora Berta. La verdad es que fabuloso. Chicos, miren, gente, familia, amigos, todos los que nos visitan, los que vienen por primera vez, por segunda vez, por quinta vez, por décima vez. Esta es la edición número 13 con la señora Berta Alicia. Y ella me dijo una buena noticia y una mala noticia. Una buena noticia porque ella tiene todavía ejemplares de sus libros, pero no le quedan más como de 10 o 15 ejemplares de cada uno de estos, ¿ok? Y lo que nosotros queremos es que las personas lo adquieran y que participen en el círculo de lectura, ¿ok? De las personas que se registraron, el 52% de los que se registraron, prácticamente más de 60 personas, nos dijo que están interesados en participar en el círculo de lectura de alguno de estos 3 libros, ¿ok? Entonces, ya ustedes tienen mi WhatsApp, ya ustedes tienen mis contactos, mi email, estos son los precios. Incluye el libro, la entrega a domicilio, 5 sesiones, el conversatorio con la señora Berta al final para realmente hacer una muy buena análisis y conclusión, digerir bien el libro, ¿ok? Y un certificado por parte nuestra de LifeWalk, que somos los organizadores de todo esto. Y para terminar, no nos queda más que darle las gracias y darle nuestro certificado de guardián de la historia a la señora Berta. Otra vez un fuerte aplauso para la señora Berta. Yes. Bravo, bravo. Y queremos preguntarle, ¿cuánto consideras que aprendiste de la exposición de 1 a 5, siendo 1 poco y 5 mucho? ¿Ok? ¿Cuántas personas vivieron contigo y vieron esta sesión? ¿Estás solo con 1, 2, 3 o 4 personas? ¿Ok? ¿En qué rango de edad te encuentras? ¿En qué rango de edad te encuentras? Las respuestas son anónimas, así que no se preocupen. Género, hombre o mujer, masculino o femenino. Estás viéndonos desde Panamá, porque sé que había gente que nos quería ver de Argentina, California. Estamos internacionales, o sea, LifeWalk es internacional desde hace ya mucho tiempo atrás. ¿Y crees que los estudiantes de escuelas, universidades aprenderían más acerca de la historia de Panamá como lo estamos haciendo hoy todos nosotros a través de este tipo de eventos? ¿Ok? Déjennos sus respuestas ahí. Y para terminar, la otra semana tenemos a el distinguido sociólogo y politólogo Harry Browne, con una charla que él ha denominado la instauración de la democracia en Panamá. Ya tiene nuestro email, ya tiene nuestro chat. Nosotros vamos a publicar esto desde el lunes, pero ya ustedes tienen la primicia y si quieren registrarse para esta tertulia con Harry Browne, investiguen quién es Harry Browne, sociólogo, politólogo, nos va a ayudar a entender cómo se instauró la democracia en Panamá. Y posiblemente muchas de las cosas que habló la señora Berta, él las vaya a comentar. Así que chicos, familia, amigos, seguidores,
community de Livebook. Muchísimas gracias, un gran abrazo desde acá, desde nuestra casa, desde la casa de Livebook, que ahora es su casa. Gracias, señora Berta. Nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias. No olvide registrarse para el círculo de lectura. Ya lo metieron. Círculo de lectura. Chao. No, de ella.